Me llamo Manuel Buzón, soy estudiante del máster en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica y mi trabajo de fin de máster va a ser un reportaje periodístico sobre las campañas del VIH y SIDA en España. Para ello, me centraré en la enfermedad desde que surgió en España, que en 1981 surgió el primer caso de SIDA y veré cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad. Para realizarlo, la idea de este proyecto surge a raíz de observar los informes de vigilancia. ¿Qué pasa con estos informes? Pues que cada año los casos de infecciones de transmisión sexual suben en España, pero suben de una manera muy drástica. Entonces, pero sin embargo, los casos de VIH y SIDA están bajando. Entonces queremos saber por qué es la única infección de transmisión sexual que está logrando reducir sus casos, cómo lo están haciendo y qué tipo de campañas están usando para que la gente tenga una concienciación sobre el SIDA. Porque al final es la enfermedad cuando tú piensas en una enfermedad de transmisión sexual, creo que básicamente todo el mundo piensa en el SIDA y te dan muchas charlas en colegios, en institutos e incluso campañas que hacen en España desde el propio ministerio que siempre están enfocadas a estas enfermedades. Entonces queremos saber cómo lo están haciendo y cómo están logrando que se reduzcan estas cifras. Entre las campañas de concienciación, acabo de añadir dos, que son Stop SIDA y Póntelo, Pónselo, que son dos campañas que se centraban sobre todo en el uso del preservativo, porque recordemos que es el método de prevención más seguro a la hora de mantener una relación sexual. Pero sin embargo, aparte del uso del preservativo, existen otros medicamentos como puede ser la PrEP o la PrEP. La PrEP es una medicación que tomas de manera habitual cuando tienes relaciones de riesgo con otras personas o a lo mejor o tu pareja es VIH positiva, por ejemplo. Entonces, estas pastillas ya reducen las opciones de tener VIH, pero aún así se recomienda que sigamos haciendo uso del preservativo. Y luego la PrEP es una medicación que se toma cuando tú tienes una relación sexual de riesgo y aún no han pasado 72 horas desde que la has tenido. Entonces tú te tomas esta medicación y lo mismo, reducen mucho las opciones de contraer SIDA. Sin embargo, no se habla sobre esto. Yo, hasta que no he empezado a investigar un poco sobre ello, por tener la idea de hacer este reportaje, yo no sabía de la existencia de la PrEP. La PrEP sí que me sonaba un poco. Entonces, ¿por qué si tenemos esta información y si tenemos los recursos, no llegan a la gente y siguen habiendo un número alto de contagios? Porque aunque las cifras se estén reduciendo, el número de contagios sigue siendo alto. Luego también hablaremos en el reportaje sobre los grupos de riesgo. Entre los grupos de riesgo, por ejemplo, están las personas extranjeras. ¿Qué pasa con esto? Que la mitad de las personas que han contraído VIH en España son personas de fuera y muchos de ellos de Latinoamérica. Entonces también hay una importancia y una necesidad de hacer campañas de concienciación que estén dirigidas hacia estas personas, porque a lo mejor no han tenido eh, la misma educación sexual que se ha podido llegar a tener en España y al final también tienen que estar al tanto de cómo hacer para no contagiarte con una de ellas. Y luego también sobre los hombres que tienen sexo con hombres, porque la mayoría de las personas que contraen VIH son homosexuales, pero sin embargo, la mayoría de personas que contraen SIDA son personas heterosexuales. ¿A qué se debe esto? A que las personas homosexuales se hacen más pruebas para saber si se han contagiado o no. Pero aún así, el caso de personas homosexuales que contraen VIH sigue siendo muy alto y también hay que investigar sobre cómo hacer para que esas cifras también se reduzcan. Vale, luego también queremos destacar la importancia de un diagnóstico temprano, porque no hay que olvidar que en el momento en el que tú contraes la enfermedad y es VIH, lo, si lo curas a tiempo, bueno, no tiene cura, pero no se convierte en SIDA. Y al final hay que medicarse y hay que intentar que no llegue a ese punto. Luego también se hablará sobre el estigma ligado a la enfermedad, ya que el estigma sigue siendo muy alto, aunque las personas ya no se mueran por padecer SIDA. La seguridad de los métodos preventivos, vamos a hablar sobre tan seguros son estos métodos y sobre los posibles síntomas que puedes tener al contraer tanto el VIH como el SIDA. Luego también hablaremos sobre otros datos relevantes, como por ejemplo los perfiles para realizar las entrevistas.
Por ejemplo, un perfil que yo creo que puede ser bastante llamativo sería sobre algún periodista especializado en infecciones de transmisión sexual, porque al final son las personas que más se dedican a comunicar. También algún psicólogo que esté centrado en salud sexual, o yo voy a empezar unas prácticas en Empireo, que es una empresa que es un laboratorio de diagnóstico molecular y a diario realizan este tipo de pruebas. Entonces, ahí también contaría con un gran número de profesionales que están viviendo con estos casos día a día y son biotecnólogos, biólogos y demás que le pueden dar al reportaje una seriedad muy importante y pueden hacerle un trabajo que de verdad pueda repercutir en la población. Y ahí entran los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto serían que la información y los recursos que tenemos consigan recopilarse de manera efectiva para que la gente leyendo este reportaje tenga una idea mucho más clara del VIH y del SIDA, sepa los métodos de prevención que hay y también, pero todo esto haciendo hincapié en las campañas que han habido a lo largo de los años. Sobre todo porque como las del VIH y SIDA han sido las únicas que han logrado reducir sus casos, ahí se está haciendo algo bien. Y queremos saber qué es lo que se está haciendo bien, cómo lo están comentando y cómo hacerlo para que las demás enfermedades de transmisión sexual tengan el mismo recorrido que estas y sigan bajando sus cifras. Y de momento, más o menos estas eran las cosas que había pensado. Luego, además, esto lo utilizaré porque estamos preparando con mi director de las prácticas un proyecto doctoral y en ese proyecto sí que indagaremos mucho más, entonces también creo que es una buena oportunidad para añadir esta información a ese proyecto y al final creo que puede quedar un reportaje muy guay y que de verdad puede ser muy importante para muchas personas.